¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de mi ejercicio favorito, mi amada sentadilla, y os voy a estar explicando los errores más comunes que suelo ver yo a la hora de ver a alguien hacer la sentadilla en el gimnasio o cuando voy a corregir a alguien del equipo, que suelen ser errores que se suelen cometer muchísimo. Evidentemente en este vídeo no os voy a explicar la técnica de la sentadilla como tal, porque creo que en YouTube, Instagram y en un montón de plataformas tenéis un montón de vídeos explicativos sobre la técnica de la sentadilla y realmente no creo que aportara nada nuevo. Por ello vamos a hablar de los errores más comunes que suelo ver yo a la hora de realizar una sentadilla. El primer error, y yo creo que uno de los más extendidos sin ninguna duda, aunque es cierto que últimamente en redes sociales se está haciendo un muy buen trabajo para corregir este error, es el calzado. Hay muchísimas personas que siguen haciendo la sentadilla con un calzado totalmente erróneo, con el típico calzado que se suele usar para correr, el típico calzado de running que viene acolchado o incluso con cámara de aire. Entonces este calzado no sería para nada adecuado para la sentadilla, porque al final te crea una inestabilidad muy grande, y lo que necesitamos en la sentadilla es ser estables para ser eficientes en el movimiento. Y un calzado tipo running, por favor, no utilicéis en la sentadilla. ¿Qué calzados podéis utilizar? Ahora mismo se está poniendo muy de moda y creo que de hecho es muy eficiente el típico calzado five finger, que se meten los 5 dedos en, bueno, pues en 5 dedos en un zapato, y creo que este tipo de calzado, por lo que he podido leer, es muy recomendable, y ya lo probaré algún día y os contaré sensaciones. Pero por lo que yo he probado, el mejor calzado sin ningún tipo de duda evidentemente es el de competición, el de powerlifting. Según la dorsiflexión de tobillo que tengáis, ya sea mejor o sea peor, podréis utilizar un tipo de calzado que tenga algo más de tacón, como puede ser unas Nike Romaleos, o un tipo de calzado que a lo mejor tenga un poco menos de tacón, como es el que uso yo, que utilizo unas Reebok Lifter PR, creo que se llaman. Os la dejo por aquí en imágenes. Entonces, si tenéis más dorsiflexión de tobillo, podéis utilizar el que estoy utilizando yo, que como digo, tiene menos tacón. Si tenéis una dorsiflexión de tobillo que a lo mejor no es la gran cosa, podéis utilizar una zapatilla que lleve incluso más tacón. Ahora, también hay otro tipo de calzado, pero que estaría más o menos por el estilo en cuanto a precio, serían las Nike Metcon o también la Reebok Nano, la versión que sea, ahí hasta 9 creo. Entonces podéis utilizar también cualquier tipo de calzado de ese tipo. También es cierto que este tipo de zapatilla no es la mejor para hacer la sentadilla, porque al final no es tan plana y al final no te viene con tacón, pero le podemos añadir un accesorio que además suele venir con las Nike, que es un tipo de tacón que incluso lo tenéis por Amazon creo. Es un tacón que se le mete a la zapatilla y ya en ese momento os está ayudando con la dorsiflexión de tobillo. Ahora, si este tipo de zapatillas se te va de presupuesto, porque la verdad es que suelen ser bastante caras, yo utilizaría unas Converse, que al final las puedes tener por 40-50 euros creo, y si le añades ya el tacón, que lo puedes tener a lo mejor en Amazon por 10-15 euros, pues vas a tener una muy buena zapatilla para la sentadilla. Segundo error que se suele cometer bastante es la posición de los codos, y esto yo creo que la mayoría de las personas lo hacen de forma inconsciente, porque a mí también me pasaba hace un tiempo con la sentadilla, y de verdad cuando he empezado a poner bien los codos realmente se nota muchísimo la verticalidad que ganas en el movimiento. Si os fijáis, absolutamente casi todo el mundo suele hacer las sentadillas con el hombro muy extendido, con el codo muy hacia atrás, y esto al final lo que va a provocar es que cuando empecemos la fase concéntrica es muy fácil que a lo mejor el torso se nos vaya hacia adelante y no tengamos un ejercicio muy vertical, que al final es lo que estamos buscando en sentadilla para que el cuádriceps tenga el mayor estímulo posible. Entonces, intentad que los codos estén lo más adelante posible y pegados al cuerpo. De esta forma vais a ser mucho más eficientes en el movimiento y la verticalidad que vais a ganar en él va a ser muy buena. Y vamos con el tercer punto, que este sí que lo veo muchísimo y creo que está muy extendido, y es descontrolar el movimiento. Es cierto que cuando empezamos el movimiento en esa fase excéntrica se suele controlar bastante, pero cuando estamos llegando a los 90 grados o incluso lo sobrepasamos, hay muchísima gente que por el simple hecho de meter algún kilillo de más a la barra y ganar algo de velocidad en la ejecución, descontrolan el movimiento y empiezan a aparecer una cantidad de problemas enormes. Tenemos retroversión pélvica, tenemos valgo de rodilla, vemos como a lo mejor tus tobillos colapsan hacia adentro, y al final tenemos un movimiento totalmente descontrolado, y además en esa fase del movimiento perdemos tanta tensión que realmente nuestra pierna ni se está enterando. Lo más seguro es que estemos subiendo a base de tirar del lumbar, segurísimo. Entonces vamos a intentar controlar el movimiento, porque de nada nos sirve a lo mejor mover un poco más de kilos porque estamos descontrolando ese movimiento y realmente el músculo no se va a estar llevando el estímulo que estamos buscando, y además que tenemos mucho más riesgo de lesión en absolutamente todos los campos que os acabo de comentar hace un momento. Entonces vamos a intentar controlar un poco más el movimiento para que este sea mucho más eficiente y
sobre todo mucho más seguro. El cuarto error también es uno como el segundo, diría yo, porque es un error que se suele cometer casi de forma inconsciente, que no te das cuenta, pero que realmente cuando se soluciona creo que se consiguen unos buenos resultados sin ninguna duda, y es la posición de la cabeza. Vais a ver un montón de gente que a lo mejor hace la sentadilla mirando hacia abajo, otra gente la hace mirando hacia arriba, que parece que se va a partir el cuello, y ni una cosa ni la otra. El cuello tiene que estar totalmente alineado con la columna. Otra cosa es que luego a lo mejor tú con la mirada sí que puedes mirar hacia arriba para ganar un poco de verticalidad en el movimiento, que esto parece mentira, pero ayuda bastante. Pero como digo, el cuello tiene que estar alineado con la columna, porque tenemos muchísima tensión, tanto si miramos hacia abajo con el cuello, quiero decir, o si miramos hacia arriba. Vamos a tener muchísima tensión y al final la sentadilla es un movimiento que es peligroso si no lo hacemos bien, y podemos tener algún tipo de problema en el cuello. Por ello, vamos a tener el cuello en una posición neutra, que nos sea cómodo, que no sintamos ningún tipo de tensión en él y seguramente pues no tengamos ningún tipo de problema. Ahora, lo que os he dicho antes, si ya tenéis el cuello en una posición neutra, que os es totalmente cómoda y que no lleva ningún tipo de tensión, intentad con la mirada, mirad un poco hacia arriba para ganar verticalidad, que os aseguro que se gana bastante verticalidad. Y por último, el movimiento que yo suelo llamar 1-2, que al final es una bisagra de cadera de toda la vida, pero para que nos entendamos. El movimiento 1-2 es primero subir la cadera y luego subir el torso. Con esto lo que estamos haciendo es al final compensar una descompensación que tenemos de la cadena posterior, que evidentemente siempre va a ser mucho más fuerte que nuestra cadena anterior, y lo que vamos a hacer en sentadilla es prácticamente no activar la cadena anterior y tirar mucho de cadena posterior, porque al final lo tenemos un poco descompensado, como es absolutamente normal. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar esto? Vamos a intentar elegir un peso en la sentadilla con el que estemos cómodos, con el que tengamos un movimiento eficiente y que al final nuestra cadena posterior no haga todo el movimiento en defecto de la cadena anterior, porque si estamos haciendo una sentadilla que por lo general suele ser con objetivo de darle tamaño tanto cuádriceps como glúteo, ¿de qué nos va a servir que nuestra cadena anterior se esté llevando todo el trabajo? Entonces vamos a intentar elegir un peso con el que seamos eficientes, tengamos una buena verticalidad en el movimiento y el movimiento sea compacto y no hagamos esta bisagra de cadera, que sería primero, como he dicho, subir cadera y luego torso, que es muy peligroso para toda la espalda. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, si tenéis algún error que cometáis vosotros o que incluso veáis en los gimnasios, lo podéis dejar abajo en los comentarios y lo comentamos e intentamos buscarle una solución. Espero que os haya gustado mucho, suscribíos, dejad un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.